Sí, muy buenos días hermanos, hermanas. Gracias a Dios nos permite un día más de vida y esta oportunidad para volvernos a reunir, aunque de manera virtual. Y esta mañana también juntos podemos iniciar el culto dominical cantando algunos himnos. Espero que nos acompañen. Mientras vamos cantando, por favor, les pedimos que puedan invitar a sus invitados enviando el link, ¿no? O familiares, vecinos, para que también esta transmisión pueda llegar a ellos y puedan también escuchar la palabra de Dios. Sí, juntos entonces podemos iniciar cantando algunos himnos. Mientras cantamos, por favor, puedan apoyarnos en esa parte. Vamos a cantar el himno número 9. Cantemos todos juntos el himno número 9. Señor, ¿quién entrará?
entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Sí, vamos a continuar cantando. Mientras estamos cantando, también queremos recordarles que Dios nos está permitiendo realizar las transmisiones de los cultos que tenemos en idioma aymara y quechua también, ¿no? Entonces pueden compartir también esos links para algunos familiares o conocidos que también hablen alguno de estos idiomas, ¿sí? Vamos a cantar el himno 35. Cantemos todos juntos el himno número 35, Fuente de la Vida Eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Sí, cantemos un último himno, luego de esto vamos a orar. Espero que también todos juntos estén acompañándonos, ya que también se está proyectando en la pantalla, ¿no?, las pistas, las letras para cantar todos juntos. Vamos a cantar el himno 183.
Cantemos todos juntos el himno 183, Gracia admirable. Oh, gracia admirable, dulces, que a mí, pecador, salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies. Fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui. Cuán bella esa gracia fue en mi ser, la hora en que creí. Peligro, lucha y tentación, por fin los logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. Después de años mil de estar allí, en luz como la del sol, podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Amén. Sí, hasta aquí vamos a cantar. Ahora también todos juntos podemos orar. Para eso pedir a cada hermano que nos está viendo puedan inclinar su rostro, por favor. Oremos todos juntos. Padre, te agradecemos esta mañana por permitirnos la vida y así también esta oportunidad de escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, que puedas permitir que ingresen los invitados de cada hermano, vecinos, así también personas que tienen interés de poder saber de la salvación, tu palabra, puedan conectarse y escuchar también, Señor. Te rogamos, Señor, también por la vida de cada hermano que se alejó, puedas también hacer que a través de estas transmisiones que hacemos puedan conectarse y puedan recibir la promesa en su corazón. Así, Padre, te encomendamos también esta mañana a tu siervo que va a compartir, Pastor Andrés. Permítele la palabra y esa palabra pueda llegar a nuestro corazón, tener esa promesa en nuestro corazón. Señor, también te pedimos por el área de transmisión y las áreas que ocupamos, para que también esta mañana podamos a través de estas áreas llevar el evangelio a los hogares de cada hermano, Señor. Gracias te damos y te encomendamos este culto dominical en tus manos, Padre, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí, ahora también tenemos lo que es el tiempo del testimonio. Sí, es muy importante, ¿no? A través del testimonio nosotros también podemos recibir alguna promesa o saber, ¿no?, cómo Dios está trabajando en la vida de cada uno de estos hermanos que también quieren compartir su testimonio. Esta mañana tenemos 2 testimonios. Vamos a invitar primeramente a la hermana Jessica Caviña, quien va a compartir su testimonio también, ¿sí? Escuchemos atentamente, por favor. Adelante.
Saludos a todos. Me siento agradecida porque Dios me permite hoy dar mi testimonio y quiero compartirles cómo Dios ha estado trabajando en mi vida este tiempo. Durante toda mi vida, ya sea dentro del Evangelio y la vida de creencia, Dios me ha enseñado y aún me sigue enseñando que todo lo que yo hago no depende de mí, sino depende de Dios. Porque si Él me da la gracia, yo puedo hacer algo. Porque aún ni mi vida, ni que yo viva, depende de mí, de que yo me esfuerce o haga algo. Por eso también podía este tiempo reconocer y tener agradecimiento. También, como en una palabra en Jeremías yo leía, ¿no? Que Dios tiene pensamientos de paz y no de mal, para darme el fin que espero, que esperáis, dice, ¿no? Entonces, yo aunque a veces en algunas situaciones, en algunas dificultades, tal vez no entienda al 100% qué es lo que Dios quiere hacer conmigo o qué me quiere enseñar, pero yo recordando esta palabra puedo entender, ¿no? Dios tiene pensamientos de paz y no de mal. Entonces, en cualquier situación que yo esté, Él quiere hacer algo bueno para mí. Por eso Él me está permitiendo eso. Tal vez yo no entienda, pero sé que voy a tener agradecimiento, porque al final, en cualquier situación, yo siempre puedo tener agradecimiento. Tal vez no haya salido como yo espero o como yo he querido, pero Dios me permite tener ese agradecimiento por medio de su palabra. También en Mateo, quisiera compartir esa palabra con ustedes. Está en Mateo capítulo 7, versículo 9 al 11, que dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, también esta palabra, yo recibiendo esta palabra, podía entender que humanamente los padres siempre quieren hacer, ¿no? Cosas buenas para nosotros, sus hijos. Pero aquí dice, ¿cuánto más Dios nos va a dar, ¿no? Más cosas. Entonces también por medio de esta palabra yo puedo entender que si yo soy hija de Dios, Él tiene muchas cosas buenas para mí. Y también recordando otra palabra, ¿no? Aunque el hombre piense en su camino, Jehová endereza sus pasos. Entonces yo puedo pensar, puedo tener muchos pensamientos cada día de esto quiero hacer o esto quiero lograr, así, pero Jehová endereza los pasos, porque no siempre lo que yo pienso va a estar bien o va a ser lo que Dios quiere para mí. Entonces, Él es quien endereza mis pasos. Por eso también yo creo esa palabra, ¿no? Aunque yo puedo pensar y pienso muchas veces en lo que quiero hacer, en lo que, como en cualquier aspecto, ¿no? En el estudio, en cualquier aspecto quiero hacer, pero yo solo confío en que Dios va a enderezar mis pasos, porque Él sabe lo que es mejor para mí. Él tiene pensamientos de paz para darme el fin que yo espero también. Y por eso yo me siento agradecida, porque dentro de la iglesia yo puedo ver que después de recibir la salvación, Dios nunca me ha dejado, Dios nunca me deja, aunque yo muchas veces quiero o tengo, ¿no?, un corazón de peso tal vez, pero aún así Dios me vuelve a la palabra por cualquier situación, por alguna, no siempre dificultad, pero algún pensamiento me hace regresar y me hace me hace dar cuenta que yo debo estar agradecida, porque Él es mi Padre. Él es como también en un momento decían, ¿no?
que si fuera el presidente, ¿cómo sería así? Pero Dios es aún más, ¿no? Entonces, Él es nuestro Padre y Él quiere darnos todas las cosas en nuestra vida. Quiere enseñarnos porque no solo podemos crecer en el corazón, sino también en la mente, porque como dice una frase, no educar la mente sin educar el corazón no es educación en absoluto. Yo también eso veo dentro de la iglesia, que Dios nos enseña, pero integralmente, en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo aspecto. Y por eso yo me siento agradecida porque Dios aún me tiene misericordia, aunque yo tenga, no tenga la condición, pero yo solo sé que debo permanecer en Dios, en la palabra. También recuerdo que en un tiempo compartieron que cómo tú puedes querer llevar la vida de creencia sola, ¿no? Y es verdad, porque cuando uno está solo o piensa que yo voy a leer la Biblia, yo voy a escuchar, pero no abre el corazón, solo se llena de pensamientos o de su propio criterio. Pero si comparte el corazón con el siervo, con la iglesia, entonces puede recibir otro corazón. Yo también me di cuenta de eso recientemente, ¿no? Que no es como yo pienso, ¿no? No es como yo pienso que es las cosas, sino que Dios me muestra que dentro de la iglesia, por medio de la palabra, podemos seguir haciendo todas las cosas y solo debemos permanecer en su palabra, porque si permanecemos, Él mismo es quien nos va a enseñar, así como Moisés. Él no tenía la condición, pero Dios le dio esa capacidad. Dios le dio. Yo también me veo así. Veo que a veces me faltan muchas cosas en todo aspecto, pero sé que Dios va a ayudar y me va a cubrir todos esos defectos porque Él me va a enseñar. Y todo lo que yo voy a hacer no va a ser por mí como hasta ahora también no ha sido por mí, sino va a ser por Dios. Va a ser un testimonio cada tiempo, ¿no? De que cómo Dios va a trabajar también en mi vida. Yo creo eso y por eso estoy muy agradecida. Y gracias por escucharme. Sí, muchas gracias, hermana Jessica, por compartir también su testimonio y espero que los hermanos también que están escuchando y si tienen algún testimonio pueda también compartirnos, ¿no? Para que cada hermano pueda también tener esperanza en su corazón. Ahora vamos a tener el testimonio de la hermana Eva Rojas. Espero que también juntos podamos escuchar atentamente el testimonio de la hermana. Sí, por favor, adelante. Mm, buenos días. ¿Podemos buscar una palabra, por favor? Jeremías 32:27. ¿Ya? Dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Bueno, este tiempo, ¿no? Como Dios me permite estar en la iglesia, también vivir, ¿no? Yo al principio tenía un poco de dificultad, así decía, si vivo en la iglesia, ¿cómo va a ser mi universidad y todo eso, ¿no? Para entrar así. Y también, ¿no? Totalmente en la iglesia hay que desafiarse y también negarse, ¿no? Porque aquí todo eso estoy aprendiendo así. Y yo estoy en la área de staff, así, de video, ¿no? De cámaras. Y para mí, como es un poco difícil, ¿no? No me memorizo fácilmente las cosas así. Pero poco a poco estoy aprendiendo así. Y última vez que fuimos, ¿no? A Oruro. Y en ese momento yo
yo estaba feliz así. Pero yo tenía un corazón así, quiero ir también en danza, así, porque a Uyuni tenían que ir el grupo de danza, ¿no? Entonces yo decía, yo quiero ir a danza, también quiero ir como staff, así. Entonces llamaba a mi mamá, ¿no? Mami, no sé cómo hago así. Entonces ella a veces me ayuda, ¿no? Como pensar así. Entonces me decía, tú decides así, piensa así. Que si quieres así como danza o como staff, así. También preguntaba así como a algunos hermanos así, ¿cómo puedo ir de danza o de staff así? Un rato es la danza así, pues disfrutas bien así, pero lo de staff nunca vas a volver a aprender más cosas así. Entonces mejor sería que tú puedas ir como staff, así me decía, ¿no? Entonces yo decidí, no, ya entonces voy como staff así, yo quiero experimentar cómo es así. Y al ir, ¿no? Allá así, y con la de aquí viajamos, ¿no? Con la misionera y también con pastor, ¿no? En H1. De verdad, sentía muy agradecida así, estaba muy feliz así, porque con pastores primera vez he viajado así, entre cuatro, ¿no? Entre cuatro nos viajamos en el auto así. Y pastor nos decía, expresen ya su corazón, expresa Eva tu corazón así. Yo en ese momento no sabía qué decir así. Estaba un poco, ay, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué tengo? Así, estaba pensando así, todo así. Y empezaba a expresar, ¿no? Cómo me sentía y lo que tenía miedo, ¿no? A mí me da mucho miedo fantasmas así, que me aparezcan o personas que me aparezcan así. Yo tengo mucho miedo y a la oscuridad así. Entonces me decía, misionero me decía, no, mejor que te aparezca así, fantasmas así, porque no te puedes, sabías que esos no te pueden tocar así, para que también creas más en Jesucristo, así, te acerques más en Jesucristo, así me decía, ¿no? Y en ese momento decía, cierto, así, pero yo tenía mi corazón, no tengo miedo, así, ¿no? Y expresaba, ¿no? De mi universidad, así, porque a veces tampoco no entiendo fácilmente, así. Y llegando allá como tenía un miedo que mayormente en un grupo de estar están varones, ¿no? Entonces ellos siento que saben más, así más que yo así. Bueno, saben, ¿no? Y yo decía, no, ellos saben más que yo así. Ay, y ahora, ¿qué hago así en allá, no? Y cuando había evento, había reunión, ¿no? En Chayapata. Y me decía, Eva, tú así de fotografía, así. La verdad yo no sabía nada de fotografía, de sacar así. Entonces ¿y ahora qué? ¿Yo cómo voy a sacar? No sé así, yo no sé así. Entonces tú sacas, aprende Eva, me decía pastor, ¿no? Yo sí, voy a aprender así, pero no sabía. Y desde ahí he empezado a mirar video, así, hasta Chillapata estaba empezando a mirar video, cómo sacar fotos así. Y entonces, y así, ¿no? Y luego llegando allá saqué fotografías no tan buenas, ya, pero saqué fotografías, ¿no? Y después venían, pastor, me decían, ¿no? Sacaste buenas fotos, tienes que mandar eso a pastor, a Carol, así me decían, hermano Carol, tienes que mandar. Y yo, sí, está bien, así decía, ¿no? Y cuando el hermano Reinaldo me llamaba, ¿dónde estás? Tienes que armar las cámaras, así. Después el hermano José me decía, Eva, yo no te he mandado para que vayas a pasear, así me decía, y ay no, así, un poco tenía miedo, ay no, Eva, de verdad es muy distraída, va a decir así, ¿y ahora qué voy a hacer? Así, me sentía un poco bien mal así, en ese momento así. Me van a sacar, así yo pensaba, ¿no? Y como tenía ese miedo, ¿no? Ay, hermano Renato ya se va, al día siguiente ya se va a ir solito, tengo que preguntar dónde está, así. Buscaba mucho para que no me deje, ¿no? Que me enseñe, así, que me diga, Eva, hay que ir, así, me dijera, ¿no? Entonces, y me llamaba, ¿no? Ya, Eva, tenemos que ir a staff, así, ya hay que ir a armar, así. Entonces me sentía, de verdad, en la iglesia, armar en la iglesia es diferente que armar en otro lado, así, porque en otro lado tienes que aprender más, así tienes que ver internet, tienes que ver muchas cosas, ¿no? Y era diferente así. Cuando tenía que ir a Uyuni, como yo no tenía dinero así, la verdad no tenía dinero, solo tenía 50 bolivianos nomás así, pero yo en mi corazón decía, yo voy a ir así, yo quiero ir a aprender así, porque los profesionales tenían que ir, ¿no? Allá a grabar así. Entonces ellos van a ir y yo quiero aprender así, en cámaras así. Entonces yo dije, yo voy a ir y yo voy a ir así. Y el hermano
el hermano José les decía, sí, está bien así, ya anda así, pero tienes que cuidar esto, así. Ya, entonces todo lo de staff tengo que cuidar, de verdad. La caja en mi mano lo llevaba, todo el área de video lo llevaba en mi mano, así. Tenía mucho miedo a hacerle caer así, o que se rompa algo así. Entonces, de ahí igual con pastor viajamos, ¿no? Pero Dios me permitió, ¿no? El dinero a mí, ¿no? Porque justo mis tíos viven en allá, entonces ellos como llamaron a mi mamá y me dijeron, ya está bien, pues te voy a prestar así. Entonces me dieron, ¿no? Dinero así. De verdad estaba muy agradecida así, en ese momento así. Dios así. Y cuando fui a Uyuni con pastor, ¿no? Me decía, Eva, tienes que aprender bien así. Y sí, así estaba. Y llegando allá, como en allá decían, ¿no? Tal hermano ya no va a venir, ya conociendo ya no va a venir, los de cámara, de fotografía ya no van a venir así. Llama, Eva, llama así. ¿Quiénes van a venir? Días. Y el pastor me decía, no, llama rápido, Eva, tienes que estar al tanto. Yo llamaba, ¿no? Y ya era pues 12 de la mañana, así. Yo decía, nadie contestaba así, su número. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, pastor? Toda la noche tienes que llamar, así me decía pastor, ¿no? Tienen que venir sí o sí, o ¿quién va a grabar así? Entonces yo decía, ¿y ahora quién va a grabar? Yo no sé grabar bien así. Y de verdad, en ese momento decía, Señor, que venga alguien así, ¿no? Porque yo no sé nada así. Y como en ese momento llamaba, ¿no? Los hermanos así, ¿dónde van a venir? ¿Quién va a venir? Así, todo así. Y me decían, nadie va a venir al final, así. Como yo me sentía ese rato como en la espada y la pared, así, yo no, ¿qué voy a hacer? Así, ese rato quería llorar, así, yo no sé nada, así. Y también con hermano Daniel estábamos ahí, ¿no? Yo le decía, ay, no, él sabe muy bien, él que lo haga el área de video, así. Y porque a mí me da mucho miedo así, es difícil así. Y cuando dijo que yo fui a Uni para aprender más así el área de video así, pero al final me quedé sola así haciendo y de verdad en ese momento como recordaba esta palabra, ¿no? Que hay, que decía, ¿no? Habrá algo que sea difícil para mí así. Entonces para Dios no es nada difícil así, como solo a veces yo me pongo mucho pensamiento, no, esto no puedo, así. Pero para Dios es todo posible así, ¿no? Y como también en la universidad, ¿no? Estoy un poquito mal así en una materia así, me da mucho miedo así, ¿no? Pero solamente esa palabra me agarra, ¿no? Ay, Eva, hay algo difícil para mí así. Entonces solamente ora a Dios así para que pueda pasar, ¿no? Y poder avanzar así. Y que de verdad y desafiarme muchas cosas, ¿no? Y aprender. Gracias. Sí, muchas gracias, hermana. Ahora también vamos a tener lo que es el tiempo de las presentaciones. Sí, entonces vamos a ver dos presentaciones a cargo del Colegio Cesori. La primera presentación es El mundo es eterno, es del Padre. ¿Sí? La segunda, Tu nombre levantaré. ¿Sí? Entonces veamos las presentaciones, espero que les guste. Adelante, por favor.
Sí, muchas gracias. Ahora también, ¿no? Juntos podemos ahora pasar a la parte más importante, que sería la prédica, ¿sí? Entonces todos juntos escuchemos también esta prédica atentos y como al iniciar el programa les mencionaba, puedan compartir los links para que puedan participar tanto al culto de Aymara y Quechua, ¿no? Las transmisiones que se están realizando. Por favor, les pedimos su colaboración y también puedan participar, activar sus cámaras aquellos que se encuentran en Zoom y buscar un lugar adecuado para escuchar también esta palabra que proviene de Dios, ¿no? Y así recibir en nuestro corazón. Vamos a invitar al pastor Andrés Lim, quien va a compartir esta mañana. Espero que todos juntos escuchemos. Pastor, buenos días. Adelante, por favor. Buenos días a todos hermanos y todas hermanas. También todos los públicos, ¿no? Está participando por Zoom, también por vía internet, Facebook, YouTube. Esta situación coronavirus nos cambió bastante el mundo entero, ¿verdad? ¿No? Yo también estoy poco a poco, ¿no? Estoy acostumbrándome y compartir, predicar el Evangelio, la palabra de Dios en esa manera. Entonces, este domingo de la mañana, sí, estoy muy agradecido de estar con ustedes juntos. Entonces, esta mañana primero vamos a buscar el libro de Jueces. El libro de Jueces, capítulo 11, desde el versículo 34 hasta 40 voy a leer. Ya todos se encontraron, hermanos y las hermanas. Entonces, el libro de Jueces, capítulo 11, de este versículo 34, voy a leer, luego compartiremos. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando la vio, rompió sus vestidos, diciendo: «Ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme». Ella entonces le respondió: «Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón». Y volvió a decir a su padre: «Concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes, y oré mi virginidad, yo y mis compañeras». Él entonces dijo: «Ve», y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras, y oró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Caladita 4 días en el año. Hasta versículo 40 hemos leído. Si en verdad personalmente quisiera, ¿no?, leer completo ese capítulo 11. Entonces veo, ¿no?, solamente permita 1 hora, ¿cierto? Entonces solamente desde versículo 34 hemos leído. Entonces desde lunes, y empezamos, ¿verdad?, ¿no? Desde el lunes empezamos Gran Seminario Bíblico con el Pastor Ospa. Entonces, en esta vez también todo el mundo participando de ese Gran Seminario Bíblico con el Pastor Ospa. Y muchas personas también, pastores, líderes de diferentes iglesias, denominaciones, participaron. Entonces,
el viernes, ¿no? Última noche era, terminando. Aquí en Bolivia también, de todas las ciudades, enviaron los testimonios, cómo han escuchado, cómo esta palabra a través del siervo nos dio mucha esperanza y también fuerza. Entonces, escuchando ese testimonio de diferentes ciudades, enviando, nos daba mucha alegría, ¿verdad? Y también, y terminando, Gran Seminario Bíblico, empezamos también y desde el sábado. Tal vez los hermanos, las hermanas quieran descansar, ¿verdad? No, durante una semana participamos, invitamos. Gran Seminario Bíblico con Pastor Ospa. Ya ahora libre, sábado, ¿no? Fin de semana queremos descansar. Tal vez algunos pensaron, pero desde ayer, el sábado de la noche empezamos también seminario Testimonio de la Fe a través de Pastor Juan Choi de Los Ángeles. Entonces ahí escuchando, sí, muchos que tienen miedos, también tienen enfermedades especialmente. Porque Pastor Juan Choi también, como ex misionero temporal en África, ahí pasando y un día, ¿no? Fue mordido por escorpión de África. A través del seminario, Testimonio de Fe, y podíamos escuchar, ¿sí? Y era real, su historia real. Entonces, escuchando su testimonio a través de la fe del Señor Jesucristo, de la palabra, podían tener mucha esperanza. Creo que varios, ¿no? Hermanos, también varias personas que estaban participando ese seminario, Testimonio de Fe, de Pastor Juan Choi, creo que llegaron la fe en sus corazones. Llegando, creo que también, sí, podían tener mucha libertad de todas enfermedades, miedos de diferentes situaciones. Entonces, esta noche, última noche, ¿verdad? ¿No? Entonces, los hermanos, también toda la persona puedan y participar ese seminario, Testimonio de Fe. Esa mañana nosotros hemos leído el libro de Jueces. Aquí sale sobre Jefté. Entonces, antes de entrar al libro de Jueces, hay un libro que se llama Josué. Entonces, pueblo de Israel y salieron, ¿verdad? ¿No? A través de Moisés, el siervo de Dios, sacando pueblo de Israel de Egipto, luego y llevando por el desierto, aunque tenía tantas dificultades, situaciones. Luego también pueblo de Israel también se rebelaba contra Dios, quejando, murmurando. Ahí también Dios enviaba, ¿sí? Su ira, ahí también enviando enemigos. Pero a través del siervo de Moisés, luego guiándose, dando la palabra por la fe, transmitiendo el corazón de Dios, nuevamente el pueblo de Dios podían ver la obra de Dios. Luego el siervo de Dios Moisés murió. Luego, siguiente siervo, Josué era Josué. A través del libro de Josué, José llevando pueblo de Israel con misma fe que tenía, ¿sí? Moisés, por la fe entrando a la tierra de Canaán, conquistando. Luego también ahí podía ver la obra de Dios. Luego también Josué también murió. Después de morir, ¿sí? Ya no hay más, ¿sí? Siervos. Luego empieza el libro de Jueces, ¿verdad? ¿No, hermanos? Entonces, después de morir Josué, se quedaron los pueblos de Israel así en la tierra de Canaán. En el tiempo de Josué, conquistaron, ¿sí? esa tierra de Canaán, pero no todos. Entonces, quedando todavía falta conquistar, poseer a la tierra de Canaán, todas partes. Pero ahí, y murió y dejó esta misión. Luego se quedaron solamente los pueblos de Israel. Luego nosotros ya entramos al libro de Jueces. Ya no hay más siervo de Dios. Entonces en ese momento, cuando estaba vivo el siervo de Dios, Josué, luego sacerdotes, entonces los ancianos conocían a Dios. Luego podían ver la obra de Dios. Ahí, pero ya después de morir, ya se quedaron otras generaciones. Otra generación de pueblo de Israel ya no conocía a Dios. Luego tampoco sabía la obra de Dios que ha hecho para
el pueblo de Israel. Entonces, ellos fácilmente dejando Dios, luego ellos vivían según su deseo. ¿Cómo vivían? Ellos mirando en la tierra de Canaán, vivían diferentes personas, cananeos, que más antes vivieron. Porque no toda la tierra de Canaán podía y como poseer en el tiempo de Josué. Se quedaron, todavía falta. Entonces ahí están dos, viviendo juntos enemigos. Tiempo de jueces, ellos, entonces como otra generación, no conocía a Dios. Por eso cuando mirando las situaciones, ellos rápidamente dejando a Dios. Luego sirviendo era, ¿quién? Otros dioses. Dioses de Baal, otros dioses diferentes. Entonces de ahí Dios también, como tanto tiempos, Dios bendecía, apoyaba, guiaba con todo el corazón. Pero los pueblos de Israel, nuevamente dejando a Dios. Luego ellos sirviendo otros dioses. Ahí llegaba la ira de Dios. Entonces Dios enviando enemigos, sufría tantos. Luego los pueblos de Israel otra vez sufriendo, viviendo como fracasando. No podía aguantar. Ellos mismos reclaman, Dios por favor ayude, arrepintiéndose. Luego ya pidiendo, buscando a Dios. Dios no podía aguantar. Pueblo de Dios, pueblo de Israel. Ellos arrepintiéndose. Ellos arrepintiendo, cambiando sus corazones. Luego quiere buscar a mí. Quiere otra vez, pide mi ayuda. Dios otra vez ayudando, salvando de sus enemigos. Luego ahí otra vez, sí, estaba bien, tranquilos. Entonces ellos otra vez dejando a Dios. Luego otra vez mirando sus situaciones, sus deseos que surge, vivía esas maneras. Entonces Dios otra vez mirando al pueblo de Israel, fácilmente deja a Dios, se rebela contra Dios. Luego comete pecados. Luego ya sirviendo otros dioses, Dios otra vez se enojaba. Ahí otra vez Dios alejándose del pueblo de Israel. Sufrieron bastantes. Ahí estaba repitiendo esa vida, pueblo de Israel. Parece esa historia, hemos visto, ¿verdad? ¿Cómo se sienten los hermanos? Ustedes esta mañana están escuchando. Parecido era como nuestra vida. Un tiempo está bien, tranquilo era. Pero cuando llega a situaciones llora, reclama, Dios, ayúdame por favor. Luego busca a la iglesia. Rápido viene ante mí. Todos los que vienen ante mí consulta. Ya llegó su situación hasta ahí. Difícil era. Tiene deuda, algunas enfermedades, algunos difíciles, punto de separarse, matrimonios, no hay soluciones. Ya llega llorando, triste. Parece que como nuestra vida, hermanos. Aquí leyendo el libro de Jueces. Ay, Dios nuevamente, ellos cambiando. Ellos se arrepintió, si necesita mi ayuda, buscando a mí. Dios nuevamente volviendo su corazón hacia el pueblo de Israel, salvando, ayudando. Daba su corazón de Dios. Entonces, ese tiempo después de morir, Josué, no había otros siervos. Entonces, cada vez el pueblo de Israel sufriendo, Dios se levantó, los jueces, diferentes jueces, ahí guiando, transmitiendo la palabra de Dios, el corazón de Dios al pueblo de Israel, guiaba y salvaba. Luego hoy en la mañana nosotros hemos leído libro de Jueces capítulo 11, aquí vamos a ver, ¿no, hermanos? Libro de Jueces capítulo 11, versículo 1 leyendo, aquí sale un hombre. Jefte, galadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jefte era Galad. Su padre Galad. Entonces su padre Galad tiene esposas. Pero aquí dice una mujer ramera, ahí nació, se llama Jefte. Pero la Biblia, ¿cómo está escrito sobre Jefte? Jefte galadita era esforzado, luego valeroso.
Pero los hijos de la esposa de Galaad, su padre, varios eran, creciendo, hablaron, ya Jeftés, tú eres como es de una mujer ramera nació. No conoce, no reconoce nuestros hijos, nuestros hermanos. Ellos se expulsaron, se fue lejos. Pero como él, Jeftés, como está escrito en la Biblia, esforzado era. Luego, valeroso era. Tiene fuerte, ¿sí? Fuerza. Pero ahí llegaron los hijos de Amón, los amonitas, contra Israel. Quiere hacer guerra ahora. Entonces, los pueblos de Israel mirando, ¿sí? Esos enemigos, los hijos de Amón son muchos, poderosos, tenían miedo, somos frágiles, nosotros vamos a morir. Luego ellos coordinaron, se reunieron, luego entre los ancianos. Ya entonces, única manera que es, trajimos, ¿quién? Jefté. Él es esforzado, luego valeroso. Él puede ser, ¿sí? Guía de nosotros, jefe de nosotros. Luego contra los hijos de Amón, ahí Dios va a trabajar. Luego reunieron entre los ancianos. Luego se fueron y trajeron. ¿A quién trajeron? Jefté. Primero ellos expulsaron, echaron él, porque no quería reconocer como hijo de Galaad, sus padres. Tú eres un hijo de una mujer ramera, no sirve, feo, no reconoce. Ay, me da vergüenza, ¿cómo puede ser? Nuestros hermanos expulsaron. Pero mirando la situación, los hijos de Amón, llegando como contra Israel, quiere hacer guerra. Ahí teniendo miedos, ellos ya trajeron y Jefté. Y puso como jefe, guía de todo pueblo. Vamos a ver, hermanos, un versículo. Luego versículo 29 voy a leer. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manases, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. 30. El Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos. 31. Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, yo lo ofreceré en holocausto. Ya ahí dice, según la Biblia, el espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Jefté era un hijo de una mujer ramera. Nadie querían, por eso ya expulsaron, echaron. No querían que sean sus hermanos. Entonces, con mucha vergüenza, también tal vez lastimando su corazón. También tienes quejas, rencores. Porque yo también tengo mi padre. ¿Por qué no puedo ser hijo de mi padre Galaad? ¿Por qué ya ellos malos? Pero ahí Dios ha dado era una oportunidad, siendo ahora jefe de todo pueblo de Israel. Ahora, luego, sí puede pelear contra los hijos de Amón. Entonces aquí también Jehová Dios, ¿qué dice? El Espíritu Santo vino sobre Jefté. Dios también acompaña. Entonces Dios acompañándonos a través de Jefté va a dar la victoria. Amén, hermanos. ¿Pueden creer ustedes? Ya en su vida Dios acompaña, acompañando. Voy a ayudarte, ¿sí? Aunque ya situaciones, miles enemigos. Pero ya Jehová Dios está conmigo. Que hay problema, hermanos. Ahí el Espíritu Santo de Jehová vino, dice, ¿sobre quién vino? Nadie responde, ¿no? Ya, ¿sobre quién vino? ¿El pastor Andrés? ¿A quién vino? Jefté, dice Jefté. Entonces, recibiendo ese Espíritu Santo, esa fuerza de Dios, recibiendo ya ahora, valientemente está yendo contra los hijos de Amón. Ya vamos, Jehová está con nosotros.
Dios va a ayudar. Pero Jeftes, confiando en Dios, luego peleando contra los amonitas, puede vencer, destruir totalmente, porque Jehová Dios más poderoso, omnipotente, todo ya puede hacer. ¿Ya usted esta mañana puede creer en esto? No, Dios, ¿cómo puede vencer todas las situaciones? Creo que Jehová Dios, aunque poderoso, este problema no va a solucionar. Tal vez algunos puede pensar así, ahí así. Esta mañana, tal vez entre ustedes, aunque Dios es poderoso, dueño del mundo es, pero creo que esta situación no va a solucionar. Tal vez pensando en esto ustedes, arrepiéntense, hermano, por favor. Cambie rápido. Como nuestro Dios no puede solucionar, todas las cosas puede solucionar. Ahí en el corazón de Jeftes, confiando en Dios, Dios está con nosotros. Ya, hermanos, ya soldados, peleamos contra amonitas. Ya va a pelear, va a ganar, va a dar la victoria. Pero hay un versículo, vamos a ver. Jeftes, aunque ya hablaba, Jehová Dios está con nosotros, va a ayudar, pero en su corazón no podía creer. Sí, vamos a ver un versículo. 30 tiene el versículo 30. Y Jefte votó a Jehová, diciendo, y entregares a los amonitas en mis manos. Si entregares, dice. ¿Cómo? ¿En su Biblia así está escrito? Si entregares a los amonitas en mis manos. ¿Qué quiere decir? Si Dios me da la victoria, si Dios me ayuda, si Dios esta situación me soluciona, yo haría, dice. ¿Qué haría? Versículo ya 31, ya tiene. Ya que está comprometiendo con Jehová Dios, Jeftes, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. A Jehová Dios, si me da la victoria, si me ayuda, si soluciona esas situaciones, cuando yo regrese a mi casa, yo haré, dice. ¿Qué haré? Dice, hermanos. Primeramente, recibe a mí. Esta persona yo haré. ¿Qué haré, Jefte? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Así está escrito en la Biblia. Yo haré, dice. Ofrendaré a Dios como holocausto. ¿Conoce holocausto, hermanos? Una manera de ofrendar a Dios. Holocausto era, ¿sí? Cortar, degollar, despelar. Luego, todos intestinos sacándos. Luego, ya cortando pedacitos, ya quemandos. Holocausto. Entonces, ya ese hombre Jeftes, ¿qué está hablando esta mañana, hermanos? Si Dios me entregares a los amonitas en mis manos, me da victoria, me ayuda, me soluciona. Cuando yo regrese a mi casa, una persona primero que me recibe, esta persona yo haré ofrendar a Dios. ¿En qué manera? Holocausto. Pero leyendo poco más atrás, si Dios ha dado la victoria, ¿cierto, hermanos? Estaba feliz, contento era, pueblo de Israel. Jehová Dios nos ha dado. Luego Jefte también estaba feliz era. Jehová Dios está. Luego ya regresando a su casa. Pero al ver a la puerta abriéndose, luego primero, ¿quién estaba ahí recibiendo a Jefte? Leyendo poco atrás, sale su hija, era única hija, no hay otros hijos. Única hija estaba con panderos, cantando, felicitando. Papá, felicidades. Jehová Dios te ha dado la victoria. Aleluya, amén. Gracias. Estaba feliz, era contentos. Pero Jefte, cuando al mirar, ¿quién está recibiendo a él? ¿Quién estaba recibiendo, hermanos?
única hija era, única. No hay más otros hijo ni hija, dice. Única hija está recibiendo a su padre Jefté. Al ver, le vamos a ver, versículo 34. Después de hacer guerra contra los hijos de Amón, los amonitas, Dios ha dado la victoria, quebró y triunfó en la guerra. Ahí estaba contento, todos está regresando, luego ya a su casa llegó. Versículo 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. 35. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme, dice. Entonces cuando Jefté vio regresando a su casa, abriendo la puerta a su hijo, danzando, luego con banderos, felicitando, estaba contento, era su hija. Al escuchar cómo Dios ha dado la victoria hacia mi padre, héroe era mi padre en pueblo de Israel, ahí estoy feliz, contento. Pero ya su padre totalmente ya diferentes. Al ver su hija cómo estaba, rompiendo su vestido era. Luego, ¿por qué, hija mía, viene a mí? Y primero era. Llegaba muchos dolores, porque Jefté que ha comprometido con Jehová Dios. Si Jehová Dios me entregares los amonitas en mis manos, cuando yo regresaré a mi casa, luego primero me recibe, yo daré ofrenda, dice, como holocausto. Nunca él pensó, cierto, si hubiera pensado su única hija recibiendo a él, así podría decir, yo daré como una ofrenda holocausto. ¿Y cómo puede decir de esa manera? Ya hermanos y hermanas, aquí es en el corazón de Jefté que podemos ver. Si en verdad Dios trabaja, me ayuda, entonces, ¿cómo podría hablar de esa manera? Aunque no es mi hija, ¿cierto? Aunque no es mi hija, me recibe. Cualquier persona, si alguien recibe a mí, puede ser tal vez esposa, tal vez puede ser como y padres, madres, tal vez puede ser compañeros, pero ¿cómo puede ya comprometer con Jehová Dios? ¿En qué manera quiere ofrendar? ¿En qué manera? Holocausto era holocausto. ¿Holocausto qué es? ¿En qué manera es holocausto? Degollar. Luego, abrir, todo sacando. Luego cortando, quemando. Ya eso es holocausto. Porque en el corazón de Jefté, en verdad, si tiene la fe, confiando en Jehová Dios, me va a dar sí o sí como la victoria. Triunfando. ¿Cómo podría decir de esa manera? Él no sabía que parece Jehová Dios, ¿no? ¿Sí? Iba a dar la victoria. ¿Sí? Vale la pena. Echaremos, pero no sabemos. Nosotros va a ganar, no va a ganar. Tal vez en ese corazón habló, no sabemos. Llegó a la casa, pero su hija, única hija, y estaba recibiendo. Llegó gran quebranto en su corazón. Dolor, dice. Él expresaba, aquí versículo, vamos a ver, versículo 35 está escrito. Él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, dolor. Porque ya Jefté había comprometido, ya votó a Jehová Dios una palabra.
Jehová Dios me ayuda, me soluciona, yo haré ofrenda holocausto. Pero hermanos, esa parte ya vamos a pensar. Ya nosotros cuando, igual que como Jefte, comprometiendo, Dios, yo ofrendaré, Dios, yo echaré, esforzaré, yo echando, ayudando a los pobres, luego, y buena obra dando, Dios me va a bendecir. Tal vez muchas personas piensan de esa manera, ¿sí? Yo echaré, yo haré, yo haciendo bien, sin error, Dios me va a bendecir. Igual que como Jefte era Jefte. No sé si esta mañana ustedes también algunas veces pensaron, yo hago bien, sin error, haciendo muy bien, perfectamente, Dios me va a bendecir. Yo no hago muy bien, entonces Dios no va a bendecir. Tal vez así ustedes pensando ya está equivocado. Era Jefte también, él pensaba, ¿sí? Jehová Dios me ayúdeme, entonces me ayudando, venciendo, triunfando, dando la victoria, yo ofrendaré, yo serviré como holocausto. Dice. Pero ya no da ofrenda holocausto, Dios no va a dar la victoria. Hermano, mi pregunta es, entonces Jefte no ofrenda, ¿sí? holocausto a Jehová Dios, entonces Dios no va a dar la victoria a Jefte. ¿Qué le parece? Dios no va a dar. Jefte, tú no me dio ofrenda, holocausto, ni uno es. ¿Cómo voy a dar la victoria? ¿Sí? Voy a dar maldiciones, así va a decir Dios. No, es totalmente diferente. Jefte equivocado era en gran manera. No sabía el corazón de Dios. Ya vamos a ver una parte. Capítulo 11. Capítulo 10. Capítulo 10, así está escrito. Ya todos, hermanos, pueden buscar capítulo 10, mismo libro, Jueces. Capítulo 10, el versículo 10 voy a leer. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí, no os libré de sus manos. Ya aquí, ¿qué dice? Cuando los pueblos de Israel, como explicamos en el principio, como ellos, dejando a Dios rápidamente, corrompiéndose, viviendo según su deseo, luego sirviendo a otros dioses contra Dios. Entonces enviaba, llegaban enemigos, sufrieron bastante, llevando todos, destruyendo, matando sus hijos, sufrían, ellos arrepintieron, clamando, dice, Jehová Dios, ayúdenos, nosotros cometimos pecados, somos pecadores. Luego nuevamente arrepintiéndose, buscando a Dios. La Biblia, ¿qué dice Jehová Dios? ¿Cómo está escrito? ¿Ayudó o no ayudó? Usted se ha cometido pecado contra mí, ¿cómo voy a ayudar? ¿Sí? Qué gozo era. Los enemigos están matando, destruyendo, sufriendo. Ay, qué gozo. Ya Dios así habló. No era así. Dios nuevamente ayudaba. El versículo 15, capítulo 10, ¿no? Versículo 15. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová.
Ya ellos después de arrepentir, ¿cierto? ¿No? Quitándose dioses ajenos. Luego nuevamente ellos sirviendo a Dios. Necesitamos, Dios, ayuda de usted. Después de arrepentirse, luego sirviendo a Dios nuevamente. Luego ya Dios, ¿qué dice? Vamos a ver. 16, ¿no? Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel, dice. Cuando Dios mirando era el pueblo de Israel, está sufriendo, fracasados, en el corazón de Dios también, muy afligido, dice, angustiados. No podía aguantar. Mira, mis pueblos de Israel, mis pueblos, mis hijos sufriendo. Aún ellos cometieron pecados, pero ellos nuevamente pidiendo a Dios. En el corazón de Dios, ¿cómo está escrito, hermanos? Afligido era, sufre Dios también. Por eso Dios ayudó nuevamente. Si cuando se arrepiente, vuelve nuestro corazón hacia Dios, Dios nuevamente echando, ayudando todo el corazón al pueblo de Israel. Esa parte y está escrito. En el tiempo de Noé también. En el tiempo de Noé también, ¿cómo está escrito en la Biblia? La gente casándose, tomándose, viviendo, cometiendo pecados. Después de crear, ¿no? Los hombres, Dios esperaba, los hombres, sí, agradeciendo, sí, ese el poder de Dios, ayuda de Dios. Luego acompañando, recibiendo la guía de Dios. Pero pasando el tiempo, ¿qué pasó? Los hombres dejando a Dios. No querían, según su deseo quería vivir. Tomando, casándose, viviendo. Dios se arrepintió en el libro de Génesis. Luego Dios decidió, ¿sí? Envió el diluvio. Por el diluvio quería destruir, matar todos los hombres. ¿Cierto, hermanos? Esa parte. Entonces ya Dios solamente mirando a los hombres que cometen pecados, adulterándose, fornicándose, mintiendo, cometiendo pecados. Lleno de deseo, dejando a Dios, luego vive según su deseo. Entonces mirando a ellos también, sufres, ¿cierto? No solamente envió el diluvio, otra parte, pensando era a nosotros, a los hombres, amaba tantos. Luego Dios también preparó la salvación, era la salvación. Una parte, todo el hombre vive, casándose, bebiendo, cometiendo pecados, ¿verdad? Malos pecadores. Llegaba la ira de Dios, por eso envió, sí, Dios se arrepintió, dice, porque yo creé los hombres, contra mí me hace sufrir. Decidió enviar el diluvio para destruir. Pero también otra parte, Dios esperaba, los que ya cambian, se arrepienten, para ellos Dios daba su amor, su corazón. Preparó el arca a través de su siervo Noé. Una parte enviando el diluvio, también otra parte Dios preparó. ¿Qué preparó? ¿Qué preparó? Ya Dios envió, ¿qué quiere enviar ahora? El diluvio era, diluvio. Imagínense, ¿sí? Del cielo abre la ventana, se cae como catarata. ¿Usted ha visto aquí en La Paz, en Bolivia, así se caía, como catarata se caía agua? Nunca ha visto, ¿cierto? Apenas poco llueve aquí, hay agua con mucha velocidad, lleva. Tal vez da miedos, pero en el tiempo de Noé, abriendo era cielos como catarata. De la tierra también, como pozos, ¿sí? Explotando, salía agua. Entonces ese diluvio todo llevaba a matar. Ese gran temor era temor, desastre. Ya no solamente ira de Dios, otra parte, Dios preparó. ¿Qué preparó, hermanos? ¿Qué preparó? La salvación era salvación. Tal vez esta mañana, pastor, ¿por qué en mi vida tantas cosas pasan? ¿Sí? Fracasando, enfermedades, enemigos.
¿Por qué tantas cosas pasan? Iguales, hermanos. Ese tiempo de Noé, la gente dejando a Dios contra Dios, viviendo según su deseo. Por eso Dios también mandaba. ¿Qué mandaba? Diluvio era diluvio. No hay ninguna misericordia. Llevaba muy fuerte, destruía. Pero también Dios preparó para los que se arrepienten, cambian. Yo he vivido mal. Soy un pecador. Soy egoísta. Tengo mucho deseo. No tengo ya felicidad. Necesito Dios. Se cambia, se arrepiente. Para ello Dios también dejó el ateo, su amor, su corazón. La salvación, el arca a través de Noé. Pero todas las personas negaron, rechazaron a Dios, la palabra de Dios. Sigue viviendo según su deseo. Ahí el diluvio llevó, mató, todos mató. Gritando, sufriendo, pero no había ninguna misericordia. Sufrieron, murieron. Pero los que cambiaron se arrepintieron. Verdad, soy malos, soy digno de ser esta maldición. Ese castigo era. Pero yo necesito la misericordia de Dios. Ayúdeme. Luego, cambiando, arrepintiéndose. Luego, volviendo a Jehová Dios, para ellos, Dios también dará todas las cosas ya preparó. Aquí esta mañana, leyendo el libro de Jueces, aquí Jeftés, cómo él comprometió a Dios. Si me entregares, dice, a los amonitas en mis manos, cuando regresa a su casa, primero me recibe, yo daré ofrenda, holocausto. Hermanos, nosotros no sacrifica, no apoya a Dios, no haga bien, no trabaja bien, no sirve, no ayuda, no apoya, no ofrenda a Dios. Entonces Dios no va a bendecir, hermanos. Entonces, sí o sí, echándos, apoyándos, como igual que Jefté aquí, esforzados, valerosos, ¿cierto? Con mucha fuerza, serviré, apoyaré. Luego, ya así cuando sacrificando, apoyando a Dios, en ese momento Dios va a bendecir a nosotros. ¿Qué le parece a ustedes? ¿Así Dios va a bendecir? Así piensa, ¿no? Jefté también igual era. Ya vamos a buscar Isaías, libro de Isaías, marcando Jueces, luego libro de Isaías capítulo 1, vamos a ver. Voy a leer capítulo 1, versículo 1. Ya visión de Isaías, hijo de Amos. Ya hijo de Amos, Isaías, visión era visión. Dios mostró a Isaías. Entonces, versículo ya 2 vamos a ver. Oíd, cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Aquí oíd, dice, oíd. Jehová Dios habla. Ya Dios tiene ese corazón hacia nosotros. Crié hijos al pueblo de Israel, a nosotros. Y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra Dios. Dios echaba su corazón amor. Sin nada, solo echaba, criaba, crecieron, engrandecidos, sanos, altos, guapos, tiene buena salud, inteligentes, guapos, puede comer, puede estudiar, puede trabajar. También algunos pueden cantar bien, algunos pueden jugar bien. Ya Dios
¿sí? Crees como Dios crié, dice, crié. Dios crió a nosotros, al pueblo de Israel. Ha dado toda la necesidad, echando todos, sin nada, ¿sí? Solo echaba era ese amor de Dios. Pero pueblo de Israel, que dijo, ellos se rebelaron. Versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos de depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron y atrás. Ya que el buey también conoce, dice, al dueño, porque dueño me da comida, ¿cierto? Por eso el buey también busca, espera. Dueño me ama, me va a dar comida. El asno también conoce el pesebre de dueño era. Dueño siempre aquí me da comida. Cierto tiempo aquí dando era, me ama. Aunque animales también una vez, 2 veces, ya ve ese amor de dueño era, sus corazones, espera. Luego cuando ya viene dueño, está feliz, era feliz. Aquí en Bolivia también tiene mucho mascota, perro, ¿cierto? Podía ver cada mañana, lleva, pasea, para que haga necesidades, respirando aire fresco. Luego para que tenga mucha libertad. Aquí entonces lleva mascotas. Cuando ya dueño viene, su cola no sacudiendo, feliz era feliz. Luego su cuerpo también así, y pegando, cariños. Los animales también conocen, dice. Pero Dios echando, sacrificando para nosotros, dando su amor. Que viva felizmente, pero ellos rebelaron, dice, rebelaron. 4, leyendo como gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, hermanos. Aquí dice, dejaron a Jehová. ¿Qué es dejar a Jehová Dios, hermanos? No conoce como el corazón de dueño. Como el dueño tal vez chicotea, exhorta la vaca, buey, porque él quiere hacer. Algún buey es corneador, quiere hacer según su deseo. Entonces llega, exhortaciones, intervenciones. Pero después, cambiando, recibiendo guías, dueño da amor, cariños, comidas. Dueño también sabe, dice, buey también conoce ese corazón de dueño. De vez en cuando me exhorta, me golpea, pero para mí era. Luego cuando viene dueño, ¿qué hace? Mascotas, pero ¿qué hace? Muerde. ¿Ya su mascota muerde cuando viene dueño? No, ningún mascota, no. Ya cuando su dueño viene, desde lejos corriendo, ¿cierto? Sacudiendo cola, feliz. Hermanos, Dios es nuestro Padre. Somos sus hijos, dice. Dios crió a nosotros, hijos. Formó. Entonces, de vez en cuando anda mal, chicotea, como pueblo de Israel, exhortando, si luego tal vez chicoteando, pero no por odio, ¿cierto? Por el amor cambiando nuestro corazón. Luego volviendo a Jehová Dios. Yo he vivido según mi deseo, mi manera. Por eso mi vida así es fracaso, sufriendo. Volveré a Jehová Dios. Escucharé su guía, su palabra. Entonces, Dios también abrazando. Nuevamente, toda la bendición va a llegar. Aquí una parte, más abajo vamos a ver.
11. Mismo libro, Isaías capítulo 1, 11. ¿Para qué me sirve? Dice Jehová. Pueblo de Gomorra, perdón. 11, ¿no? Me equivoqué, 11. ¿Para qué me sirve? Dice Jehová. La multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrios. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? ¿Cuándo venís a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo suplir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Qué dice? Dos holocaustos, ofrendas, sirviendos, sacrificios, tantos llevando ante Dios. ¿Qué dice Dios? Dios, si cansado era cansado, ya basta estas cosas. Que sin conocer era conocer. No conoce el corazón de Dios. La gente que igual que estas personas, sacrificando, ofrendando, sirviendo, echando a Dios, Dios me va a bendecir. Dios va a estar feliz, contento, va a agradar, pero en gran manera cansados, aborrecidos, hermanos. Porque hemos leído versículo como 3, como Dios crió era a nosotros, hijos. ¿Cómo Dios crió a nosotros? Hijos. ¿Usted tiene hijos? ¿Ya usted tiene hijos? Creo que soltero no tiene, pero casado tiene hijos. Yo también tengo 3 hijos. Criando mis hijos, muy cariñoso era. Bonitos, guapos. Entonces, todo quiero dar era. Cuando pides. Pero de vez en cuando mirando, quiero golpearle. Muy duro es, egoísta. No quiere saber, solo quiere hacer según sus deseos. Entre 3 hijos yo tengo, entre 3. Entre ellos también pelea, no quiere perder. De vez en cuando mirando, yo también grito, exhorto, chicotea también. Después ella exhortando, chicoteando, ya los hijos, ¿cómo reacciona? Después chicotear, los hijos. ¿Qué hace usted? ¿Cómo ella reacciona? Aquí están los hijos. Mamá, no quiero usted, mala es, ¿cómo así me puede? Nunca voy a ver. Tal vez así puede hablar, pelea. Pero pasando una semana, ¿qué hace? Mamá, otra vez tengo hambre, me da comida. Otra vez ya viene. Porque los hijos conocen a mi padre, mi madre me ama. Aún me chicotea, pero me ama, por eso es. Luego ellos están abiertos hacia su padre, madre. Otra vez, papá, mamá, tengo hambre, dame. Entonces, padre, madre, ¿cómo es? Ay, mío, ven acá. Poco tiempo atrás golpeaba, gritaba, peleaba fuerte, ¿cierto? Pero nuevamente ya viene abrazando, comiendo, dando toda la necesidad, porque hijo y padre. Jehová Dios dice, yo creí, dice, a nosotros, los hijos, ¿sí? Sin nada, solamente daba su amor.
sacrificaba para los hijos, Dios también. Aunque el buey conoce el dueño, el asno, animales también conocerá el corazón del dueño. Pero ¿quién? Los hombres, nosotros, no conoce, dice. No conoce, por eso no conoce. ¿Cómo hace? Echando, sacrificando. Aquí dice, las lunas nuevas. Luego, sacrificios, holocaustos, ofreciendo, trabando, duros. Ahí Dios me va a aceptar. Dios me va a bendecir. Claro, ofrendar, servir, echar buenos hermanos. Pero más importante era conocer el corazón de Dios. Como Jefté esta mañana hemos escuchado. Yo ofrendo holocausto. Entonces Dios, si yo hago esto, también me bendice Dios. Entonces no hace bien, Dios no va a bendecir. Ya no hace bien, usted Dios nunca va a bendecir. Dios no va a ayudar. Aquí los que no conocen el corazón del Padre, los que no conocen el corazón de Jehová Dios, ellos piensan, yo hago, yo he hecho, sacrificando, apoyando. Ahí Dios va a aceptar, Dios va a bendecir. Pero en realidad, sin conocer el corazón de Dios, echando, haciendo duros, para Dios es una carga, cansado, abominación, aborrecido, dice. Ya basta, no trae, solamente me carga, me siente mal, dice. No traiga, dice. Mejor es, usted conoce mi corazón. Ya vamos a ver versículo 18. ¿Ya usted tiene versículo 18? Ya juntos vamos a leer conmigo. Ya, ¿tiene todos? Isaías capítulo 1, el versículo 18. Ya junto conmigo vamos a leer. 1, 2, 3. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ya ustedes no conocen mi corazón, dice. La gente comete pecados. Por eso soy malo, era. Cuando equivoca errores en la iglesia, ay, Dios no va a así bendecir. Cuando yo no hago mal acá, no limpio bien, ay, pastora va a exhortar. Ay, ellos siempre va a gritar. Ay, aquí difícil era. ¿Sí? Tiene que hacer perfectamente, hacer bien, echar. Ay, cuando ve lo que está acostado, cuando ve, está durmiendo, ay, pastor, no va a gustar, va a exhortar. Por eso, ¿cómo piensa? Cuando ya viene pastor y corre, pastor le gusta correr, hace rápidos. Cuando yo aparece, entra yo tranquilo, ¿cierto? ¿Sí? Mirando celular, internet. Cuando aparece mi persona, ya sí está. Luego ya rápido, corriendo, limpiando, luego ya quiere hacer. ¿Sabe todo? Ya jóvenes, aquí están los voluntarios. Que todos. Jehová Dios dice, la gente teniendo pecado tiene miedo. Por eso voy a ofrendar, voy a trabajar, voy a cumplir, voy a hacer, sacrificar. Entonces Dios va a bendecir a mí. Dios va a aceptar. Así piensa. Pero aquí Dios dice, ya usted está equivocado. Ya basta lo que usted hace con tus fuerzas. Ven, antes de hacer, ven, dice, venid. Luego conversamos. Primero usted conoce, dice, mi corazón de Dios. ¿Qué dice? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ustedes piensan, sí, soy pecador malos. Por eso yo tengo que ya echar, esforzar, cumplir, agradar a Dios. Así haciendo Dios me va a aceptar, me va a bendecir.
Pero antes de pensar esto, primero venid, lo que dice, aún ustedes tienen muchos pecados, maldades, pero tus pecados son ahora perdonados, limpios, blancos, porque yo amo mucho a ustedes. Solo usted cambia, se arrepiente sus corazones. No confía, vuelva a mí, confiando en mí, abre hacia mí. Luego ustedes recibiendo mi palabra, mi corazón. Ustedes piensan, son pecadores malos, ¿cierto todos? Pero ¿qué dice? Son blancos, dice. A través de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, Jesucristo, ahí cargando todos los pecados, ya limpió. Pues en el corazón de Jehová Dios, ¿qué dice? Son limpios, pero muchos no consideran. Más consideran, soy malos pecadores. Luego quieren hacer, esforzar, echar, agradar a Dios, hacer algo. Pero eso Dios no quiere, dice. Mejor primero conoce. Tal vez en la iglesia también los hermanos, echando, apoyando, hace algo. Entonces va a agradar, dice Dios y pastores. Pero no era diferente. Primero, ¿qué es? Primero, ¿qué es? Ven, dice, ven, acercándose de la iglesia, de siervo, escucha, ¿qué quiere? ¿Cómo está? Yo pienso, yo limpio bien, me levanto rápido, yo hago eso, va a gustar, dice, va a agradar iglesia y Dios. Luego me va a bendecir. Pero no es así, hermanos, no es así, equivocado en gran manera. Ven, se acerca, reduce la distancia que usted pensando según su manera. Reduce la distancia de la iglesia, de Dios, de siervo. Escucha primero, ¿qué desea Dios? Eso primero era. Aquí, aún animales conocen corazón de dueño. Pero los hombres no conocen, dice, al corazón de Jehová Dios. Esa mañana escuchando todos los hermanos, ya todas hermanas, también toda la persona, desean, ¿sí?, recibir la bendición de Dios. Desean servir a Dios. Pero antes de hacer primero, mejor era reducir esta distancia de Dios. Dios está llamando, venid, porque está lejos ustedes, demasiado lejos. Dios abomina sacrificios, nuestras obras. Pero sigue trayendo, dice. Ya, esta mañana, todo lo que quieren esforzarse, todo lo que quieren hacer algo para Dios, ya primero, reduce. ¿Qué reduce? Primero reduce, está lejos ustedes ahora de Dios. Lejos demasiado. Sufre Dios. Dios también quiere dar la bendición. Ven, reduciendo la distancia. Luego, ¿qué hace? Escuchar era escuchar. ¿Qué escuchar? Ustedes piensan, son pecadores, malos, tienen miedos, Dios me va a castigar, no va a llegar la bendición de Dios. No, aún ustedes son pecadores, cometieron, pero yo amo, dice Dios. Por eso yo preparé mi Hijo Jesucristo. En Él todo yo cargué, todos los pecados. Limpio era limpio. Por eso aún ustedes piensan, ¿no?, muchos pecados, pero son blancos, como limpios, como nieve blancas. Amén, hermanos. Amén. También igual, ustedes algo hacen muy bien, sin error, algo sirviendo, Dios va a gustar. También aquí duerme, no hace nada, inútil, Dios me va a desechar. Dios, soy siempre errores, frágil, débil, Dios no va a bendecir a mí. Tal vez así está pensando, tampoco eso no es correcto. Amén, hermanos. Aún ustedes así está, frágil,
no hace nada, pero sus corazones acerca de Dios, cerca, conociendo, luego recibiendo su palabra. Eso mucho más mejor era. Esta mañana escuchamos Jefté. Jefté pensaba, era sacrificando en gran manera. Alguna persona dando ofrenda o holocaustos, Dios me va a bendecir. No es así, hermano. La bendición de Dios, la gracia de Dios, ¿cómo es? Dios sin espera nada de nosotros. Solo Dios quiere dar, era dar. Solo Dios esta mañana espera. ¿Qué espera, hermanos? ¿Qué espera? Que ven, se acerca, conoce el corazón de Dios. Aunque usted equivoca, el Padre abraza. Tal vez de vez en cuando exhorta, pero Padre abraza, Madre abraza. Luego nuevamente todo da ese corazón de Padre, Madre. Nuestro Dios también igual, hermanos. Un versículo leyendo, luego terminamos. Galatas. El libro de Galatas capítulo 2. El versículo 4 voy a leer. El libro de Galatas capítulo 2. El versículo 4. ¿Se encontraron? Voy a leer. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, dice. Ya aquí dice, tenemos la libertad, dice. Aquí está escrito en su Biblia también. ¿Tiene la libertad ustedes? ¿Tiene la libertad? Cuando haga bien tiene libertad. Cuando no haga bien, ya desaparecerá. Sí, pánico llega, pánico. No sabe qué voy a hacer. Aquí dice, hermanos, tenemos la libertad. Luego después leyendo, libertad que tenemos en Cristo Jesús. Esa libertad hay solamente en Jesucristo. Mirando a nosotros, hermano, jamás va a tener libertad. Mire a sí mismo usted esta mañana ahora. ¿Tiene libertad? Ay, mi futuro cómo será. Mi futuro cómo será. Ay, yo estudio bien, tal vez tiene posibilidad, pero no estudia bien, mi cabeza es piedra, duro es. Ay, ¿cómo voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? Mirando a sí mismo. En mí mismo no hay ninguna libertad. Pero ¿en dónde? Mirando en Jesucristo. En Jesucristo, mirando a Jesucristo. Jesucristo por mí murió. A Jesucristo llevo todos pecados. En Jesucristo hay libertad. Amén, hermanos. Mirando mi persona, ya no hay. Cuando hace bien, está bien feliz. Pero cuando ya no haga bien, desde hay mucho estrés. Aquí dice un hermano, falso hermanos, introducido a escondidas. ¿Por qué escondidas? Que entraban para espiar, dice espiar. Para quitar esa libertad, hermanos. Hermanos, después de recibir la salvación, por medio de nuestros Señores Cristos, luego nosotros llevamos el Evangelio. Dios acompañando a nosotros, guía. Tal vez equivocamos, tal vez también nosotros frágiles, ¿cierto, hermanos? Pero en ese momento, ya mirando en mí mismo, ya no hay libertad. Pero en Jesucristo en Jesucristo hay la libertad. Dios no mira a nosotros, no recibe. ¿Quién recibe entonces? Dios mirando a Jesucristo que ya limpió perfectamente a nosotros. Dios mirando a nuestro Señor Jesucristo que ya llevó todas las situaciones, enfermedades. Ahí podemos tener la libertad. Esta mañana, ¿sí? Todos los hermanos, también todas las hermanas, también todos los que están participando, ¿no? Ese culto de la mañana,
del domingo es esa mañana. Si Dios es nuestro Padre, entonces de vez en cuando también llega como dificultades, situación. No por nuestros pecados, no por nuestros errores. A través de esas situaciones regresamos, reducimos la distancia, luego y buscando a Dios, volviendo a Jehová Dios nuevamente va a aceptar. Luego va a bendecir, Dios va y proteger esas mañanas. Entonces, a través del libro de Jueces, escuchando sobre Jeftés, hermanos, mires, confiando en sí mismo era. Después de comprometer a Jehová Dios, miró primeramente su hija, única hija, salió. Entonces, considerando, soy como un hijo de una mujer ramera. Nada era, nada, soy nada era. A través de esas situaciones, Jehová Dios, ayúdeme, soy nada es. Aunque yo comprometí, pero yo amo mucho a mi hija, ayúdeme. Entonces, ya Dios va a pedir, no, tú comprometió conmigo, ¿cierto? Ya, ofrenda, holocausto. ¿Así Dios va a hacer? ¿Así Dios va a hacer? No era, no, jamás. Dios no necesita su hija, única hija, ofrenda, holocausto. Por eso ofrenda a su hija, dando la bendición, dando la victoria. No es así. Si esta mañana nosotros, primeramente, ¿no?, conociendo el corazón de Dios, corazón de iglesia, también de siervo, pastor, reduciendo. Entonces, Dios sí o sí va a bendecir. Esta mañana hasta aquí nosotros compartimos, ya orando, terminamos. Dios Padre, muchas gracias. Esta semana que pasó a través del gran seminario bíblico con el pastor Ospar, aquí en Bolivia también muchos participaron, nuestra familia que todavía no conocen el Evangelio, también muchos pastores, líderes, hasta los asilos, los como adultos mayores, podían escuchar el Evangelio. Luego, enviando los testimonios de su salvación. ¿Cómo han escuchado? ¿Cómo ha llegado la salvación, la esperanza, la fe en sus corazones? Nos da mucha alegría. También desde ayer, anoche empezó el sábado, seminarios, testimonio de fe a través de Pastor Juan Choi. Escuchando, en verdad su como testimonio nos da mucha esperanza. Todavía muchos tienen miedos también y enfermedades. A través de la fe del Señor Jesucristo, confiando, recibiendo la palabra de Dios, va a dar como sanaciones, también la esperanza, la fe. Dios Padre, esa noche también, última noche de testimonio de fe, entonces nosotros invitaremos, mucha gente puedan participar y escuchar. Luego también, desde el lunes también va a empezar post-seminario con Pastor Song Kyung-ho. Dios Padre, esas gran bendiciones, cada vez, cada día, acercándose de usted, de la palabra de Dios. Eso nos da mucha fuerza, la fe. Entonces, por esta palabra, por esa fe, todas las problemas, situaciones, podemos vencer y superar y triunfar. Aunque nosotros no hicimos nada, pero Dios ama a nosotros. Luego, por el Señor Jesucristo, limpió. Luego, en nuestra vida, futuros más adelante, por nuestro Señor Jesucristo, Dios acompañándonos. Todas las cosas va a proteger. Esa mañana agradecemos y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias, pastor. Hemos podido también escuchar esta mañana cómo también, ¿no?, Dios puede dar la bendición sin importar la condición, ¿no? No siempre con obras.
Gracias, pastor. Ahora vamos a pasar al tiempo más importante. Para ello también les pido a los hermanos que nos están viendo en Facebook y también Zoom, por favor no se salgan, ¿no? Esta parte también es importante informarse sobre las actividades que se están acercando. Por eso le pedimos que todavía no se salga y pueda también tomar apuntes de las actividades que se están acercando y así todos juntos podamos participar y recibir más palabra durante este tiempo, ¿no? Vamos a informarles entonces. El día de hoy es el último post seminario con el pastor Juan Choi. Espero que también el día de ayer hayan podido participar. Hoy también es el último día. Podemos aprovechar juntos también para poder escuchar su testimonio, ¿no? Cómo Dios también ha salvado de la muerte, ¿no? Al pastor Juan Choi, quien también en un tiempo tenía su tiempo de prueba. Entonces, a través de este testimonio también pueden recibir fuerza, ¿no? Aquellas personas que se encuentran delicados de salud, también escuchando, puede también encontrar, ¿no? Qué palabra ha podido ayudar también al pastor, ¿no? Entonces, juntos escuchemos a partir de las 7 de la noche. Vamos a estar enviando los links correspondientes. Hoy es el último día, ¿sí? Y luego también del 17 al 20 de mayo se va a realizar el post seminario con el pastor, un pastor de Corea, ¿no? Jong Hon-so. Entonces juntos podemos también participar, ¿no? De este post seminario. Dios nos está permitiendo también estas actividades para que también nuestro espíritu pueda alimentarse en gran manera. Entonces estos dos post seminarios que también estamos realizando, anhelamos que también los que han participado al seminario también participen de este post seminario con estos pastores que también están compartiendo la palabra de Dios. Está desde el 17 al 20, entonces podemos participar todos juntos, por favor. También queremos recordarles sobre los estudios bíblicos que se está realizando de manera virtual con el pastor Oxupar. Es durante la semana, de lunes a viernes en 2 horarios. El horario que es por la mañana es a partir de las 7 de la mañana y el horario que es por la noche es a partir de las 9 de la noche. Entonces aquellos que quieren también aprender de la palabra pueden participar de estos estudios bíblicos con el pastor Oxupar. Luego también queremos invitarles a que puedan visitar nuestra página web, ¿no? Entonces donde tenemos la radio, Jerusalén Radio, y aquellos que no cuentan con muchos datos o no tienen wifi en su casa, pero quieren escuchar la palabra de Dios y programas que tenemos, a través de esta página web pueden hacerlo desde su celular. Y estábamos conversando en un tiempo con un diácono y más o menos 2 horas ocupa como 15 megabytes, ¿no? 15 megabytes escuchando una prédica es muy económico, así que pueden ingresar a esta página y escuchar también la palabra de Dios a través de la página web. También queremos recordarles que nuestras transmisiones, cultos, también estamos haciendo de manera satelital, a través del satélite Tupac Katari. Dios nos ha permitido poder también llevar el evangelio no solo a Bolivia, sino que también a todo Sudamérica. A cada país también puede llegar esta señal a través del satélite Tupac Katari. Entonces nosotros también estamos llevando el evangelio. Espero que nos puedan ayudar también para que puedan difundir este mensaje, ¿sí? Luego también recordarles que todos nuestros cultos estamos realizando en las transmisiones en quechua y aymara, ¿no? Entonces también pueden participar y escuchar también la palabra en quechua y aymara, y también tenemos materiales que también en oficina consultando pueden adquirir, ¿sí? También como último anuncio, también pedirle, ¿no?, a los hermanos que también quieren en su corazón dejar alguna ofrenda de agradecimiento y por el tiempo de la cuarentena quizás no lo pueden hacer, no pueden llegar, ¿no?, aquí a la iglesia, puede hacerlo de manera, por medio del banco. Entonces nosotros también vamos a informarles sobre lo que es el número de cuenta y a nombre del, a qué nombre está encargado, ¿no? Entonces en pantalla podemos apreciar, este es el número de cuenta que está en el Banco Unión y está encargado el diácono Jorge Parrado. Entonces puede anotarse y así también puede dejar su ofrenda de agradecimiento y diezmo también, y de esa manera Dios también, a través de esos diezmos podemos ir mejorando también nuestras transmisiones, equipo de staff también, ¿no?
Como último punto, quisiera que los hermanos ahora que están participando, ¿no?, puedan ingresar también a las reuniones grupales que cada domingo se realiza al finalizar el culto dominical por la mañana. Tanto jóvenes, estudiantes, también casados, casadas, y puedan participar de estas reuniones grupales que vamos a tener ahora. Los links se van a estar enviando en los grupos correspondientes. Así también inviten, ¿no?, para compartir brevemente cómo también esta mañana hemos podido recibir la palabra de Dios. Entonces, juntos compartiendo, escuchando, así también nosotros podemos discernir mucho mejor, ¿no? Entonces, espero que puedan participar en las reuniones grupales y eso sería todo por hoy. Les esperamos en la noche, por favor, inviten también para que a través de este testimonio del pastor Juan Choi puedan también haber muchas personas que reciban la salvación también, ¿sí? Muchas gracias, que tengan una linda tarde, nos vemos en la noche. Hasta luego.